Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Hace unos domingos hicimos un panorama general de esta carta y hoy comenzamos a estudiar el contenido de esta. Por lo que les voy a pedir que antes de comenzar tengamos un momento más de oración para poder encomendar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, nuevamente por tus bondades, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu presencia, Señor, en medio nuestro cada día, Señor, por tu fidelidad, porque sin ti, Señor, nosotros no podríamos hacer nada. Y por eso te damos a ti las gracias y la gloria en esta hora, Señor. Pedimos que tú dirijas este tiempo, Señor. Que hables a nuestros corazones, Padre. Que cambie, Señor, todo aquello que hay en nuestro corazón que provenga de nosotros, Señor, que no se parezca a Cristo, Señor, por favor, que sea quitado. Sigue moldeando, Señor, el carácter de nuestro Salvador en nosotros, para gloria tuya, Señor. Háblanos, Señor, esta mañana, lo pedimos, para edificación de tu pueblo y para gloria de tu nombre, Señor. Oramos y encomendamos este tiempo en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 5, pero nos vamos a quedar, como decía el hermano Cristian, en los versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo aseguró a sus discípulos y por extensión también a nosotros es que en el mundo tendríamos aflicción, dice Juan 16:33. Y si miramos la historia de la iglesia comenzando en el libro de los Hechos, notamos cómo se comienzan a cumplir estas palabras del Señor Jesús. Ya en el capítulo 4 de este libro, es decir, al poco tiempo del nacimiento de la iglesia registrado en el capítulo 2, comenzó la persecución de una manera casi inmediata. Primeramente, una persecución interna, es decir, que comenzó por los líderes religiosos judíos que consideraban a los cristianos, a los seguidores de Jesús, como herejes que debían ser eliminados. Aquella persecución comenzó a incrementarse y ya en el capítulo 7 encontramos el primer mártir de la iglesia, Esteban. Varios años más tarde, hacia el 64 en adelante, después de Cristo, la iglesia del Señor comenzó a ser perseguida externamente, es decir, por los poderes del Imperio Romano. El apóstol Pedro, que dicho sea de paso, fue martirizado bajo el gobierno del emperador Nerón, escribió a los hermanos que estaban sufriendo persecución en su tiempo lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El llamado pronto del apóstol Pedro es a no considerar la persecución y la aflicción como algo extraño, como algo anormal, ni mucho menos como algo que nos tome por sorpresa, sino considerarlo como una experiencia normal y esperada, como una consecuencia lógica de nuestra identificación con Cristo y por la obediencia a la palabra del Señor. Y si continuamos mirando la historia de la iglesia hasta nuestros días, nos daremos cuenta de que hay un patrón que se repite.
La verdadera iglesia del Señor Jesucristo siempre ha sido perseguida de una u otra forma, desde maneras sencillas hasta las maneras más atroces e inhumanas. Desde persecuciones físicas, crueles y despiadadas, como las que vemos en países de Oriente, hasta persecuciones de carácter más ideológico, como las que vemos en nuestro contexto. Alguien escribió lo siguiente: lo que define a la persona salvada es creer en el Evangelio. Lo que a menudo distingue al creyente es el sufrimiento. Y hermanos, cuando hablamos de persecución y aflicción, no nos estamos refiriendo a aquellos sufrimientos que vienen por causa de nuestro propio pecado y desobediencia a la palabra del Señor y que el Señor usa como disciplina, sino que nos referimos a aquellos sufrimientos que vienen por identificarnos públicamente con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, a las persecuciones que vienen por vivir piadosamente en Cristo en un mundo hostil y pecador. Nos referimos a las aflicciones que vienen como consecuencia de ser luz en un mundo de tinieblas. Nos referimos a esas aflicciones que vienen por causa de la persecución de aquellos que se oponen al Evangelio de nuestro Señor y que odian con todas sus fuerzas al Creador del universo y a su Cristo, al Evangelio y a todos aquellos que le pertenecemos por gracia, su iglesia. Son los propios padecimientos de Cristo, como dijo el mismo Señor: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Y esto es lo que estaba experimentando esta iglesia en Tesalónica. Estaba siendo perseguida y afligida a tal punto, y también por la falsa enseñanza que se introdujo acerca del día del Señor, que ellos pensaban que estaban sufriendo la ira de Dios sobre ellos, aquel juicio que Dios traería sobre toda la humanidad para probar a los moradores de la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y por eso Pablo les escribe en este pasaje para animarlos en medio de esa persecución y aflicción, para aclararles, entre otras cosas, que no estaban sufriendo por causa del día del Señor, sino por su fidelidad a la palabra de Dios y por causa del reino de Dios. Note por favor el versículo 5 al final. Dice: dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Ahí está la razón por la que ellos estaban padeciendo persecución. Pablo va a corregir lo tocante al día del Señor en el capítulo 2, pero lo que hace en este capítulo 1 es animar a esta iglesia porque ella no solo necesitaba ser corregida, sino primeramente animada. Y lo que hace Pablo para animarlos es llevarlos a través de una acción de gracias a contemplar lo que Dios está haciendo en ellos a través de las aflicciones. Él quiere animarlos llevándolos a ver que Dios está obrando poderosamente en ellos a través de la aflicción, que no los ha abandonado, sino que está llevando a cabo sus propósitos eternos a través de la aflicción. Pablo quiere que comprendan que lo que están experimentando no es en vano. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Las aflicciones por causa de Cristo son un instrumento en las manos de Dios para hacernos crecer espiritualmente y para hacernos dignos de su reino. En otras palabras, Dios obra a través de la aflicción. Vamos a dividir este mensaje en dos partes principales. En primer lugar, a través de la aflicción Dios nos hace crecer espiritualmente. Eso lo encontramos en los versículos 3 al 4. Y en segundo lugar, a través de la aflicción, Dios nos hace dignos de su reino. Eso está en el versículo 5. Bien, hermanos, entonces vamos a lo primero. A través de la aflicción, Dios nos hace crecer espiritualmente. Note el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Esta acción de gracias a Dios se centra primeramente en el crecimiento espiritual que esta iglesia ha mostrado desde sus inicios. Y cuando hablamos de crecimiento, por supuesto hablamos de un organismo vivo. Me imagino
que muchas de las hermanas aquí presentes les gustan y tienen plantas. Por lo menos mi esposa tiene plantas y se esmera ahí regándolas, cuidándolas, podándolas, porque ¿qué es lo que esperan ver en la planta? Que hay crecimiento, que hay un crecimiento. De hecho, se alegran mucho cuando comienzan a notar ese crecimiento y ven ciertos brotes en ellas, porque eso indica que hay vida. Porque el crecimiento es el proceso natural de un organismo vivo. La iglesia es también un organismo vivo, por lo que se espera que si hay vida espiritual, debe haber entonces crecimiento espiritual. Y Pablo dice que la fe de estos hermanos estaba creciendo o iba creciendo. Pero la manera de decirlo no era muy común, y eso es lo que Pablo quiere resaltar. La palabra que se traduce creciendo se usa únicamente en este versículo y significa aumentar por encima del grado ordinario. Es decir, su fe creció sin medida o más allá de lo esperado. Esto no era una fe común. La fe de los tesalonicenses se había incrementado de una manera extraordinaria. Y esa fe no tiene que ver con un asentimiento intelectual, como muchos dicen en el día de hoy. Sí, yo creo en Dios. Y sin embargo, cuando dicen esto, no hay frutos visibles de esa fe. Porque al igual que el crecimiento de una planta es visible, el crecimiento en fe también es visible. Y se refiere a una vida que obra conforme a esa fe, tal como Pablo escribió y agradeció en su primera carta en el capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo, acordándonos, en oraciones es el contexto, sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Es decir, es una fe que obra. Luego en el versículo 8 de esta misma carta dice que su fe se había extendido en todo lugar. Ahora, ¿cómo sabían eso? Porque todos lo comentaban. Y no hablaban de que los tesalonicenses tenían un nuevo credo, sino un nuevo estilo de vida. Eso es lo que evidenciaba. Su fe se hacía visible por medio de sus obras, por medio de su estilo de vida. Y ahora Pablo estaba agradeciendo porque esa fe iba creciendo más allá de lo esperado. Ahora, lo extraordinario de esto, queridos hermanos, es notar bajo qué circunstancias la fe de estos hermanos creció de esta manera. Note en nuestro pasaje en el versículo 4 al final. Dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Su fe creció en persecuciones y en tribulaciones. La palabra que se traduce tribulaciones se puede traducir también como aflicción y tiene la idea de estar en aprietos o estrechez. De allí que se traduce también como angustia. Las persecuciones se refiere a la hostilidad de los enemigos del Evangelio y las aflicciones entonces son el resultado de esa hostilidad, es decir, lo que las persecuciones producen en el corazón. Su fe no creció en un ambiente de tranquilidad ni comodidad, sino de angustia y hostilidad. Ahora nosotros podríamos pensar que ese no es un ambiente propicio para crecer en fe. ¿Cómo vamos a crecer en fe cuando estamos siendo afligidos? De hecho, las aflicciones podrían confundirnos. Podríamos pensar como pensó en su momento Asaf en el Salmo 73, versículos 13 y 14. Escuche lo que dice él. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, Señor, me esfuerzo en vivir piadosamente y sin embargo estoy siendo afligido por tu causa. Esto no tiene sentido para mí. Podríamos pensar de esta manera y creer que la aflicción no es el ambiente propicio para crecer en fe. Pero eso desde nuestra perspectiva, porque a todos en cierta manera nos gustaría evitar la aflicción, pero no es así desde la perspectiva de Dios. Porque la aflicción es un instrumento en las manos de Dios para hacernos crecer en fe.
Muchas veces nosotros pensamos que vamos a crecer en fe en un ambiente de comodidad, o pensamos que estamos viviendo una vida de fe porque estamos cómodos, sin grandes pruebas en nuestra vida. Sin embargo, el Señor puede servirse de las aflicciones de este mundo para probarnos, para hacer crecer nuestra fe, porque es en el crisol de la aflicción que son quitadas las impurezas de nuestra fe. Pedro lo dice de esta manera en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual, es decir, en la salvación, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es en las aflicciones por causa de Cristo que nuestra fe es probada. Cuando comenzamos a hacer una piedra en el zapato, por decirlo así, para nuestros colegas en el trabajo por defender la verdad del Evangelio. Cuando somos víctimas de burlas o desprecio de nuestros compañeros de universidad, en el caso de estos hermanos. Cuando somos ridiculizados por no querer someternos a ideologías absurdas que son promovidas con tanto ímpetu en el día de hoy. Cuando somos discriminados por nuestros familiares que no nos consideran para algunas cosas porque ya no corremos con ellos en el mismo desenfreno. En todas estas cosas, y aún más debemos estar apercibidos que Dios está obrando poderosamente en nosotros para hacer crecer nuestra fe. Hermanos, en la aflicción nuestra fe crece porque ellas nos impulsan al Señor, nos llevan a clamar a Él. ¿Recuerdan al pueblo de Israel en el Éxodo al salir de Egipto? Ellos quedaron acorralados. A sus espaldas el ejército de Faraón, enfrente el Mar Rojo. Y parecía que no había salida. Y el mismo Señor los llevó a esa situación. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Clamó a Él. Se vio afligido, perseguido, acorralado. Y eso los llevó a clamar al Señor por misericordia y auxilio. Y el Señor obró milagrosamente y eso incrementó su fe. Muchas veces nosotros necesitamos ser afligidos, angustiados, para que clamemos al Señor, para que podamos contemplar su mano poderosa y su misericordia y así poder acercarnos a Él. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón de su carne que lo afligía. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia. La aflicción nos lleva a una mayor dependencia del Señor, a creer en sus palabras, a confiar en sus promesas. Porque cuando nos afirmamos en su palabra es cuando nuestra fe es fortalecida. Porque nuestra fe no es un salto al vacío, queridos hermanos, como piensan muchos, sino tiene un fundamento sólido, y ese fundamento es la palabra del Señor. Las aflicciones nos llevan a experimentar su gracia en nuestra vida, a conocer que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es cuando vemos al Señor Dios Todopoderoso obrando de esta manera, cumpliendo su palabra en nosotros para su gloria allí, entonces nosotros vemos cómo el Señor es su carácter y nuestra fe aumenta. Las aflicciones nos impulsan a poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12. Y hermanos, así como esta fe de estos hermanos estaba creciendo, también estaba abundando su amor, sigue diciendo el versículo 3. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor que los tesalonicenses estaban experimentando había abundado o estaba en aumento en comparación con la experiencia anterior. Esa es la idea de esta oración. Pablo había pedido con anterioridad al Señor en la primera carta que estos hermanos abundaran en amor. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Entonces esta es una oración respondida de Dios al apóstol Pablo.
Y lo que Pablo anhela es que ese amor llegue a su plenitud, es decir, sea como un vaso que rebosa y rebosa, porque la palabra abundar tiene esa implicancia. Pablo quiere enfatizar aquí que es un amor que es de todos y para todos, no es un amor selectivo. Es decir, cada uno de ellos es un dador y un receptor porque es amor fraternal, es amor mutuo. Y por supuesto, cuando hablamos de este amor, hablamos de amor práctico. Como dijimos anteriormente, el crecimiento espiritual es algo visible, observable. El amor es vivencial, no teórico. Es ese amor que no es de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, como dice Juan en su primera carta en el capítulo 3, versículo 18. Es ese amor que no cierra el corazón ante el sufrimiento del hermano, sino que se compadece, ora y está presente en los momentos difíciles. Es un amor que es movido a la acción, no es estático. Y esto es interesante porque estos hermanos estaban preocupándose los unos por los otros, aún estando en persecuciones y aflicciones. Nosotros podríamos pensar que en cuanto al amor, las aflicciones pueden producir el efecto contrario. Es decir, hacer que el amor se enfríe. La aflicción puede hacer que se produzca resentimiento o traiciones. Sin embargo, lo que abundaba en esta iglesia no era el rencor, no eran las traiciones, no eran las murmuraciones, sino el amor fraternal. Y cada uno de los creyentes en la iglesia entonces podemos tener distintas experiencias en cuanto a la persecución por causa de Cristo. Y cada una de ellas nos debe llevar a amar de una manera práctica a nuestros hermanos porque podemos identificarnos con sus sufrimientos. Y cuando amamos a nuestros hermanos de una manera práctica, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, la expresión más grande de amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros fue en su momento más grande de aflicción, en la cruz del Calvario. Momentos antes de ir a la cruz, estaba profundamente angustiado, afligido, a tal punto que era su sudor como grandes gotas de sangre. Y por amor fue hasta la cruz. Y allí no solo soportó el sufrimiento físico, sino que experimentó la ira santa de Dios sobre él al tomar nuestro lugar. La ira que era para nosotros por causa de nuestros pecados. Esta es la expresión del amor más grande que hay. Dijo el Señor a sus apóstoles, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Ese es el estándar del amor, como yo os he amado, dice también el Señor. Luego, el apóstol Juan, me imagino, haciendo una reflexión acerca de las palabras de Jesús, escribió lo siguiente en su primera carta. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, apuntando a ese mayor amor del que hablaba Jesús. Ese tipo de amor, el amor de Cristo, es el que abundaba en esta iglesia. Y hermanos, la aflicción es un instrumento en las manos de Dios para aumentar nuestro amor. Es cuando estamos afligidos, cuando podemos entender y comprender mucho mayor el sufrimiento de nuestro hermano, de aquellos que están alrededor nuestro, que son parte de la familia de Dios, a quienes el Señor escogió y ganó con su propia sangre. Ese amor que fue derramado en nosotros es el amor que sale cuando somos afligidos. Ese es el propósito. Y este amor, como les decía, hermanos, no es algo sentimental o emocional, sino es un amor práctico como el de Cristo para que vivamos como verdaderos discípulos suyos, amándonos unos a otros. Pero aún hay algo más que menciona Pablo con respecto al crecimiento espiritual, que es perseverancia y confianza en Dios. Note por favor el versículo 4. Tanto, dice Pablo,
que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La palabra paciencia significa perseverancia, esa es la idea. No es una resignación quejumbrosa como nosotros muchas veces entendemos la paciencia. No es ese tipo de paciencia, sino es más bien aguante alegre, que nace de la esperanza y está íntimamente ligada a la fe y al amor. Esta misma palabra se traduce como constancia en la primera carta. Leo nuevamente 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Y de vuestra constancia, dice al final, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia. Es decir, a pesar de las persecuciones y aflicciones de estos hermanos, se negaron entonces a abandonar su esperanza. Y la palabra fe que acompaña aquí tiene la idea de confianza entonces. Estos hermanos estaban perseverando en su confianza en Dios en medio de las aflicciones. Dios nos enseña, queridos hermanos, por medio de la aflicción a perseverar y a confiar en Él. El apóstol Pablo relata en 2 Corintios una situación que explica que la aflicción que experimentó lo llevó a perseverar y a confiar en Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, dice lo siguiente. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación o angustia que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, es decir, Pablo estaba absolutamente seguro que iba a morir. Para que no confiásemos en nosotros mismos, dice Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos. La aflicción es un instrumento en las manos de Dios para llevarnos no a acudir a nuestro intelecto o a nuestras especulaciones o a nuestras emociones, sino para que podamos o para que acudamos a Dios, para que perseveremos en la confianza en Dios, para que permanezcamos fieles al Señor, para que no decaigamos, sino que estemos firmes y constantes en el Señor, en su poder, en lo que Él puede hacer, en su sabiduría, en su misericordia, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe. A nosotros nos toca confiar en Él. Y a través de la aflicción Él nos enseña a confiar en Él. Hermanos, el crecimiento espiritual que tuvo esta iglesia fue extraordinario. De hecho, Pablo se enorgullece de ello. Noten el versículo 4 nuevamente de nuestro pasaje. Tanto que nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Nos jactamos de ustedes. Hablamos con orgullo acerca de ustedes delante de las otras iglesias. Y hermanos, esta iglesia fue puesta como un ejemplo. Es una iglesia modelo para todas las edades, porque destaca de ella sobre todo su amor, su fe y esperanza, aún en los momentos más difíciles de su carrera. Su crecimiento espiritual era extraordinario. Pero noten, queridos hermanos, cuál fue el instrumento que Dios usó para hacer de esta iglesia lo que es, o lo que fue. Persecuciones y aflicciones por causa de Cristo. Dios usa las aflicciones para el cumplimiento de sus propósitos eternos, para moldear nuestra vida, para hacernos crecer espiritualmente, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Todas estas cualidades, la fe creciente, el amor abundante y la perseverancia son una evidencia de que Dios está obrando poderosamente en su iglesia. No es mérito personal,
sino es la mano de Dios obrando poderosamente en medio de su iglesia. Es una obra de Dios, porque siempre la gloria es para el Señor. No es para enfocarnos en las personas, no es para centrarnos en la iglesia, sino en lo que Dios hizo en esa iglesia. Por eso Pablo comienza agradeciendo a Dios precisamente por el crecimiento espiritual que tuvo esta iglesia, para que los hermanos puedan sacar la vista de ellos mismos y ver lo que Dios está haciendo en ellos a través de la aflicción. Para que no estén mirando la aflicción, sino al Dios que los conduce por esa aflicción. Puedan ver lo que Dios está haciendo en ellos a través de esa aflicción. Note el versículo 3 nuevamente, por favor, al principio. Debemos siempre dar gracias a ustedes. No, ¿cierto? No dice eso. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. La palabra que se traduce debemos implica una obligación o deuda, pero no como un peso, sino o como si alguien estuviera obligando a Pablo a hacer algo que él no quiere, sino todo lo contrario. Al ver el extraordinario crecimiento de esta iglesia en fe y la abundancia de su amor expresado por todos y para todos los hermanos de esta iglesia, al ver su perseverancia y confianza en Dios en las aflicciones, Pablo dice, esto es sobrenatural. Esto no es normal, por decirlo así. Porque ¿quién crecería de esta manera naturalmente en medio de la aflicción, del dolor o el sufrimiento? Porque si dependiera de nosotros, queridos hermanos, estaríamos probablemente en el suelo. Porque Dios y solo Dios puede levantarnos. Dios y solo Dios puede hacernos crecer en medio de estas circunstancias. Por eso Pablo se siente impulsado a hacerlo. No le queda nada más que hacer que dar las gracias al autor de todo esto, nuestro Dios. ¿Cómo no hacerlo? Dice el apóstol Pablo, si Dios ha sido tan bueno con ustedes. Sigan perseverando, miren lo que Dios ha hecho con ustedes y en ustedes. Miren cómo han crecido espiritualmente, miren cómo se están pareciendo al Señor Jesucristo en medio de su aflicción. Es más, Pablo dice, como es digno. Es decir, esto es lo justo. Esto es lo apropiado, esto es lo que tengo que hacer. Dios es digno, Dios es merecedor de toda acción de gracias, porque la obra es suya. Hermanos, es importante aclarar aquí que nosotros somos responsables. Es decir, nosotros tenemos que obrar conforme a la fe. Tenemos que amar de una manera práctica a los hermanos. Nosotros tenemos que perseverar y confiar en Dios, soportando con paciencia las aflicciones. Es decir, somos responsables también de vivir conforme a estas cosas, pero la capacidad y la gracia para hacerlo son provistas por Dios. Y el instrumento que está usando aquí es la aflicción. Dios es sabio, hermanos. Él sabe cómo construir, Él sabe cómo edificar, porque Él es el que edifica la iglesia. No somos nosotros, no son nuestras capacidades ni habilidades, sino es Dios obrando en nosotros. Por esta razón es absolutamente apropiado para nosotros darle las gracias a Dios por su obra de amor, por sostenernos en las aflicciones, por hacernos crecer espiritualmente. Alguien escribió lo siguiente: no ser capaz de hacerlo, es decir, no ser capaz de darle las gracias y la gloria a Dios, es quitarle a Dios el honor que se le debe. Eso es lo que hacemos cuando no reconocemos la obra de Dios en nosotros. Cuando empezamos a poner la mirada en nosotros y no en Él. Ahora, usted podría pensar, pero ¿quién puede dar gracias a Dios por el sufrimiento? Pero no se trata de dar gracias a Dios por la aflicción en sí, sino por lo que Dios está haciendo a través de esa aflicción. Eso es distinto.
Y mis queridos hermanos, Dios no solo nos hace crecer espiritualmente, sino que a través de la aflicción, Dios también nos hace dignos de su reino. Y esto es lo segundo. Note por favor el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Wow. Ante estas persecuciones y aflicciones tan grandes que estaban enfrentando estos hermanos en Tesalónica, lo lógico es que surjan ciertas preguntas acerca de la justicia de Dios. Y pareciera ser que Dios no es justo al permitir las aflicciones de su pueblo, mientras que aquellos que los afligen no tienen grandes dificultades, ni grandes problemas, ni grandes aflicciones. Y estos hermanos habían aprendido que cuando llegara el día del Señor, vendría sobre ellos, es decir, sobre los incrédulos, no sobre la iglesia, destrucción repentina. Escuche lo que dice, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, es decir, sobre los incrédulos, sobre los enemigos del evangelio, sobre los enemigos de la iglesia. Un poco más adelante, en el versículo 9, Pablo escribió: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué estaban siendo afligidos de esta manera? ¿Por qué entonces sus persecuciones y aflicciones habían aumentado? Pablo le responde, esto, es decir, las aflicciones por causa de Cristo son una demostración, una indicación concreta del justo juicio de Dios. Y esto anuncia el juicio futuro que Dios traerá en la revelación de Jesucristo. Tema que Pablo comienza a hablar con más detalle a partir del versículo 6 y que veremos Dios mediante en la siguiente exposición. Es decir, para que cuando Dios emita su veredicto, ustedes serán considerados dignos del reino. No tienen que dudar de su justicia, dice Pablo. Pero esto, hermanos, no solo apunta al futuro, sino también al presente. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos en su primer viaje misionero, luego de ser apedreado en Listra, lo siguiente, en Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, aquí está, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, esto no quiere decir que las aflicciones por causa de Cristo tienen poder salvífico. En otras palabras, las aflicciones no nos salvan. Un comentarista dice lo siguiente: la persecución es el compañero de vida de camino al reino, no su ticket de entrada. Y así es. Queridos hermanos, las aflicciones no nos abren las puertas del reino, sino la justicia de Dios. Bien sabemos que la salvación es solo por fe. Entonces, las aflicciones del tiempo presente son una evidencia de que ya pertenecemos al reino de Dios, que somos súbditos de su reino, que somos bienaventurados, como dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Para que seáis tenidos por dignos, dice Pablo, para ser considerados dignos. ¿Y saben qué nos recuerda esto, queridos hermanos? Esta declaración nos recuerda nuestra propia indignidad, que no somos merecedores de la gracia divina.
No somos dignos del reino de Dios. No somos dignos de la salvación. No somos dignos de servir al Señor, como dijo Juan el Bautista en Marcos 1:7. No somos dignos de desatar encorvados la correa del calzado de nuestro Señor. No somos dignos de sufrir por causa de Cristo. Por eso cuando los apóstoles fueron azotados por predicar en el nombre de Jesús, salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, es decir, por haber sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre, dice Hechos 5:41. Hermanos, no somos dignos, no es por mérito propio, sino por los de Cristo. Él es digno y nosotros, al identificarnos con sus padecimientos, nos hacemos dignos de su reino. Pero esto tampoco es obra nuestra, sino que es manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque hasta sufrir por Cristo es una muestra de la gracia de Dios. Hasta sufrir por Cristo es un don de Dios. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no a causa de nosotros, sino a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. No solamente la fe que es de Dios, no es de nosotros, es obra de Dios, sino también el padecer por Cristo es un don de Dios. ¿Cuántos de nosotros vemos el padecimiento como un don? Como una gracia de Dios. Es por causa de Cristo que Dios nos concede la gracia de padecer por Él. Es por causa de Cristo que somos participantes de sus sufrimientos. Es por causa de Cristo que Dios nos considera dignos de su reino. En el presente, ser tenidos por dignos del reino de Dios es estar dispuesto a sufrir por causa del reino. Note nuevamente el versículo 5 de nuestro pasaje al final. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dignos del reino por el cual también están padeciendo en el presente. Los hermanos en Tesalónica no estaban sufriendo por causa de sus propios pecados o por su desobediencia, sino por causa del reino de Dios. Porque, hermanos, nosotros no sufrimos por vivir como el mundo. Nunca vamos a sufrir persecución por vivir como el mundo, por identificarnos con ellos, por mimetizarnos con ellos, por tener los mismos afanes que ellos, por tener los mismos propósitos que ellos. Nunca vamos a sufrir por eso, sino por vivir en contra de la corriente de este mundo. Porque pertenecemos a otro reino, queridos hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20. Dijo el Señor en Juan capítulo 15, versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ser tenidos por dignos del reino en el presente es recibir la hostilidad del mundo. Y esa hostilidad nos confirma que pertenecemos a ese reino, que vamos camino a la ciudad del gran rey. Dios usa la aflicción para confirmarnos que vamos camino a su reino. Todo esto nos recuerda, queridos hermanos, que el sufrimiento antecede a la gloria. Porque el camino que recorrió nuestro Señor y nuestro Rey fue un camino de aflicción. Y Él fue perseguido hasta la muerte. Pero luego de su sufrimiento se levantó poderosamente de entre los muertos y fue exaltado hasta lo sumo. Y verá linaje, como dice Isaías. Este es el camino que sus discípulos también vamos a recorrer. Primero el sufrimiento, luego la gloria. Primero la humillación, luego la exaltación.
Para nosotros, hermanos, el sufrimiento o la aflicción es algo que quisiéramos evitar. No todos vemos las aflicciones de la misma manera. No todos sufrimos por Cristo de la misma manera, pero todos tenemos el mismo consuelo, las mismas palabras de ánimo. Las aflicciones son un instrumento en las manos de Dios para hacernos crecer espiritualmente y para hacernos dignos de su reino. No creamos al engaño de Satanás de que las aflicciones por causa de Cristo significan que Dios nos ha abandonado, porque no es así, queridos hermanos. Satanás va a intentar por todos los medios hacernos creer esto, porque las aflicciones son un tiempo propicio para Él, para sembrar la duda y la incredulidad en nuestros corazones. Sin embargo, el Señor no nos abandona en los momentos de aflicción, sino que es allí cuando sentimos más de cerca su presencia. En la aflicción es cuando nos identificamos con Cristo. Es en medio de la aflicción que sentimos con mayor fuerza su mano poderosa sosteniéndonos. Porque, hermanos, el Señor es nuestro buen pastor. Y cuando atravesemos el valle de la aflicción, su vara y su cayado nos infundirán aliento. Estamos en sus manos. No solo Él nos está sosteniendo, sino también moldeándonos, forjando nuestro carácter, purificando nuestra fe, enseñándonos a confiar en Él y a esperar en su justicia. Hermanos, qué bueno es nuestro Dios. Es extraordinaria su sabiduría. Queridos hermanos, cuando seamos afligidos por causa de Cristo, no miremos a la aflicción. No miremos las circunstancias. El Señor no quiere que pongamos nuestra mirada en esas cosas, ni mucho menos en nosotros, sino en Cristo. Miremos a Cristo. Una mirada a Dios obrando en la aflicción es el ánimo y el aliento que necesitamos para seguir nuestro camino hasta la ciudad del gran Rey. Entendiendo que Dios está en control y que a través de la aflicción presente, Dios nos prepara para la gloria futura. Gracias al Señor por su tremenda misericordia, sabiduría, gracia y bondad para con nosotros, su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, de poder contemplar, Señor, tu grandeza, de poder contemplar tu mano, Señor, obrando en medio nuestro, no dejándonos, sino por el contrario, moldeándonos. Tú quieres un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que se parezca a Cristo, que sirva a Cristo, que proclame a Cristo. Gracias, Señor, por usar las aflicciones para ese propósito. Gracias por llevarnos y considerarnos dignos de tu reino, porque sabemos, Señor, que no lo somos. Gracias por Cristo, Señor, gracias por Él y por su precioso sacrificio, tremendo sacrificio en la cruz y suficiente sacrificio. Señor, no necesitamos nada más. Ayúdanos a mirar a Cristo, Señor, cada día de nuestra vida, aún más en los momentos de aflicción. Señor, te pedimos que obres en el corazón de aquel que aún no te conoce, Señor, para que pueda también unirse a esta gratitud, Señor, por tus bondades y tu misericordia en nosotros. Gracias por seguir extendiendo tu misericordia hasta el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.